Bueno, buenos días, agradezco la invitación. Vamos a hablar sobre dolor en el neonato. La Asociación de Estudios del Dolor clasifica y define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable o no placentera asociada a una lesión tisular o potencial. Es muy importante porque los neonatos no nos verbalizan el dolor. Entonces, lo que somos el personal sanitario debemos identificar e interpretarlo para poder prevenirlo y disminuir lo que son las alteraciones a largo plazo. Entre las generalidades tenemos que el neonato durante su estadía en UCI se expone en un promedio de 10 procedimientos dolorosos por día, sean estos procedimientos invasivos, procedimientos táctiles o procedimientos como el ruido, como la luz, que en promedio se dice que en un neonato que esté hospitalizado 30 días recibe 300 procedimientos dolorosos en su estadía en UCI. El dolor y el estrés neonatal afectan negativamente el neurodesarrollo y la conducta a largo plazo, ocasionando trastornos en el aprendizaje, trastornos cognitivos. El uso de medicamentos o drogas debe ser balanceado, el beneficio que proveen a corto plazo con el riesgo de afectar adversamente. El dolor incrementa la sensibilidad de los receptores y de las vías nerviosas. Entre el desarrollo cronológico tenemos que a la sexta semana de gestación se inician las conexiones entre las neuronas sensoriales y células en el asta dorsal de la médula espinal. A partir de la séptima semana de gestación, los primeros receptores cutáneos para el dolor se van detectando en la región periural. Luego continúa que en la octava semana de gestación de desarrollo, el neocórtex fetal, que es una estructura integradora del dolor, se desarrolla. A las 20 semanas, ya están presentes los receptores sensoriales en superficies cutáneas y mucosas y se han desarrollado el número final de neuronas. Siendo a las 24 semanas se complementan las conexiones sinápticas entre médula tronco cerebral, tálamo y corteza. 30 semanas de gestación ya está la mielinización definitiva de las vías dolorosas en el tronco encefálico, en el tálamo, así como también la madurez total de lo que es la corteza. El proceso es completado a las 37 semanas de gestación. Antiguamente se creía que los neonatos no percibían dolor. Sin embargo, estudios nuevos algunos desde 1987, ya nos indican que el neonato sí presenta dolor. A pesar de que tiene mielinización lenta, sí provoca dolor los procedimientos que les realizamos. En cuanto a la percepción del dolor en el neonato, tenemos que los recién nacidos a términos y pretérminos han desarrollado una respuesta fisiológica y hormonal al dolor similar y exagerada, si la comparamos con la de los niños de mayor edad y personas adultas, con menor umbral del dolor y a menor edad gestacional. En los neonatos se encuentra el desarrollo del sistema endocrino que libera el cortisol y catecolaminas en respuestas que están dolorosas. El estímulo externo afecta, que es nociceptivo, a los nociceptores. ¿Cómo va a transmitirse? Mediante las vías aferentes y llegan hasta lo que es el asta dorsal de la médula espinal en el ganglio de la raíz dorsal. Y esta nos llega hasta el tálamo, se dirige a través de los tractos espinotalámicos y a lo vez llega hasta la corteza sensorial, donde es que se realiza la definición del dolor de nuestros neonatos. El procesamiento del dolor lo tenemos que a través de la traducción, la transmisión, la modulación y la percepción. La traducción es la presencia de los nociceptores cuando reciben aquel estímulo nocivo. En este caso puede ser por la toma de las muestras. La transmisión es la ruta del estímulo que va desde el sitio de traducción hasta el asta dorsal de la médula espinal y llega ya al tronco encefálico, donde finalmente son los niveles superiores de lo que es la corteza del cerebro. La modulación. Los estímulos dolorosos pueden ser en este tiempo inhibidos o mejorados por los neurotransmisores. Aquí es donde nosotros actuamos para disminuir o mitigar el dolor, ya sea con los procesos no farmacológicos o farmacológicos. Y luego viene lo que es la percepción, que es las señales del dolor llegan a su destino final, que es el cerebro, y donde la pueden ya interpretar.
Tenemos que los estímulos dolorosos pueden ser a corto plazo o a largo plazo. Dentro del corto plazo tenemos alteraciones fisiológicas, bioquímicas o conductales. Dentro de las fisiológicas va a haber alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Este aumento de la presión intracraneal es muy importante porque nos puede realizar un incremento de lo que es el riesgo de una hemorragia intraventricular. Las alteraciones de la tensión arterial, aumenta la presión arterial, desaturación de oxígeno en menos de 4 minutos, náuseas y vómitos, midriasis a nivel pupilar, ¿ya? Y la presencia de aumenta lo que es el flujo sanguíneo periférico. Entre las respuestas bioquímicas tenemos el hipercatabolismo, el hipercortisolenismo, la hiperproducción de adrenalina y la hiperprolactinemia. Las respuestas conductales, el llanto, el insomnio o la agitación en nuestros pequeños pacientes. Las respuestas a largo plazo, que es lo importante porque necesitamos prevenir lo que es el dolor en nuestros pacientes en el área de unidad de cuidados intensivos neonatales. El dolor que se experimenta en las primeras etapas de la vida de nuestros recién nacidos pueden exagerar lo que es la respuesta afectiva y funcional frente a los estímulos posteriores o experiencias dolorosas. El dolor crónico ha sido implicado en los fenómenos de muerte neuronal excitatoria a nivel de las diversas estructuras, ya sean en el hipotálamo, en el tálamo, hipocampo o en la corteza. Aquí están las secuelas de prematuros que se han causado, el déficit neurológico, desórdenes neuroconductuales, problemas psicosociales, mayor incidencia en género masculino, desarrollo motor lento, déficits visuales y auditivos, problemas de aprendizaje, trastornos del lenguaje y impulsividad. En cuanto a la medición del dolor, tenemos que las respuestas que se producen frente a un estímulo doloroso nos van a permitir a su vez establecer diversas escalas y formas de detectar el caso de medición para lo que es el grado del dolor en recién nacido. Se recomienda que estas escalas, su medición sea cada 4 o 6 horas, sobre todo tras la aplicación de algún procedimiento o estímulo doloroso. Bueno, vamos a hablar sobre algunas escalas. Por la Sociedad Española esta es la más usada, que es la escala de confort, donde mide las variables de alerta, agitación, respuesta respiratoria, llanto, movimientos físicos, tono muscular y la afección facial. Bueno, tenemos que estas variables en estos 7 parámetros los mide del 1 al 5. Cuando la puntuación nos da entre 8 a 10, necesita una sedación muy profunda. De 10 a 17, sedación, y mayor de 18 a 26, sedación superficial. Esto de aquí es la escala, como ya lo dije, más utilizada y es validada para los neonatos que se encuentran en la área de unidad de cuidados intensivos neonatales. Tenemos la escala del dolor neonatal, NICS, por sus siglas de Neonatal Infant Pain Scale, en donde las variables, valora variables como la expresión facial, el llanto, patrón respiratorio, brazos, piernas, nivel de conciencia y frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, dando una valoración de 0 a 2. Esta es muy útil en lo que es la valoración para la realización de procedimientos en recién nacidos que van de las 28 a 38 semanas, tanto para neonatos pretérminos como a términos. Su puntuación mayor a 7 nos indica dolor grave, ya desde dolor ya nos indica un dolor. Otra escala que usamos es la del PIP, Premature Infant Pain Profile. También valora lo que son cambios en la frecuencia cardíaca, en la saturación de oxígeno, acciones faciales y estado de neurocompartimiento ponderado para la edad gestacional. Su utilidad también es en procedimientos en recién nacidos, tanto en términos como en pretérminos. Un puntaje mayor a 8 nos indica ausencia menor a mínimo de mayor a 8, un dolor moderado o intenso. La escala de Kreis es usada para los pacientes que están sedados o
cursan con un postoperatorio. Valora los parámetros como llanto, requerimiento de oxígeno para la saturación mayor al 95%, aumentos de la tensión arterial y frecuencia cardíaca, expresión y sueño. Le da una validación de 0 a 2, donde se considera que la puntuación mayor o igual a 5 debe ser administrada analgesia y las puntuaciones máximo a 10. Otra escala es la escala de PAS, Neonatal Pain Agitation and Sedation Scale. Dentro de sus variables tenemos el llanto, lo que es la irritabilidad, el comportamiento, expresión facial y tono de extremidades. Los signos vitales como la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Tenemos que tiene una confiabilidad buena de 0.84 a 0.89% con una utilidad clínica que evalúa el dolor agudo en neonatos. Dentro de las conclusiones tenemos que los neurotransmisores excitatorios son abundantes mientras que los inhibitorios son escasos, por tanto presentan mayor percepción del dolor. Aquí es donde debemos de actuar. Los recién nacidos demuestran las respuestas fisiológicas y hormonales exageradas al dolor en comparación con los pacientes pediátricos. Malas prácticas en relación al dolor y el estrés neonatal afectan negativamente al neurodesarrollo y el comportamiento a largo plazo como conductas adictivas. El manejo electivo del dolor representa un indicador importante en la calidad del cuidado de los recién nacidos. Las medidas no farmacológicas con participación de los padres son efectivas para mitigar lo que es el dolor y el estrés. El umbral del dolor reflejo flexor es menor después de los estímulos nociceptivos respectivos. En prematuros masculinos, el umbral del dolor resulta más bajo ante los estímulos repetitivos. Estudios han comprobado que en el sexo masculino los pacientes resultan que tienen más alteraciones neuroevolutivas, como también alteraciones en la conducta. Las recomendaciones, indicar lo que es un enfoque integral para el manejo del dolor, las medidas no farmacológicas como reducción de estímulos e implicación en la familia, y usar herramientas apropiadas de evaluación del dolor y uso efectivo de analgésicos. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta? A continuación, mi compañera les va a hablar sobre el tratamiento farmacológico y no farmacológico del dolor. Para empezar, quisiera decirles que en nuestra área de UCI neonatal siempre tenemos el sumo cuidado de cuando hacemos procedimientos en nuestro bebé, pues darle algún método, sea no farmacológico o farmacológico, para poder hacer algún tipo de procedimiento. Tratando de nuestro recién nacido, que ya está ingresado, que por sí ya está en una terapia intensiva, que es un paciente crítico, pues disminuir su dolor para disminuir el estrés. Cuando nosotros manejamos el estrés del neonato, hacemos que disminuya la estancia hospitalaria. Siempre iniciamos con una succión no nutritiva, cuando es un bebito que ya tiene su área de succión de ilusión a las 34 semanas. Siempre cuando son menor de esto, lo que tenemos que tratar de hacer es que si es un bebé que está entubado, pues tener una pseudoanalgesia, ¿no? Para poder hacer este tipo de procedimiento. Otra de las cosas que nosotros hacemos en nuestra área de UCI neonatal universitario es tratar de manejar al neonato en un mismo tiempo para no estarlo manipulando, porque estas son secuencias que también pueden producir efectos patológicos a largo plazo en nuestro recién nacido, más aún cuando nuestra tasa de estancia hospitalaria es más de recién nacidos prematuros menor de 32 semanas, ¿no? Nuestro porcentaje de recién nacidos a término de estancia hospitalaria es muy poco en relación de los recién nacidos pretérmino. Entonces, para iniciar, vamos a hablar de las medidas terapéuticas no farmacológicas. En este caso, siempre estamos entendidos que hay que hacer medidas de confort. ¿Cuáles son las medidas de confort? Nosotros, en las medidas de confort que tenemos en nuestra área de UCI del universitario, es tener cobertores encima de nuestras termocunas. ¿Y esto qué va a hacer? Evitar que la luz le dé directamente a los ojos. Recuerden que una de las patologías propias del recién nacido prematuro es la retinopatía. Entonces, como tenemos una retina muy inmadura, al darle una luz directa podemos producir que este bebé tenga mayor porcentaje de ceguera o disminución de su agudeza visual, ¿no? Tenemos que disminuir la intensidad de la luz, evitar los ruidos constantes
agrupar las intervenciones, como ya les dije, o sea, el momento que vamos a tomar signos vitales o que vamos a administrar medicamentos o que vamos a hacer un examen físico, pues tratar de hacerlo en un solo tiempo, ¿no? Normalmente se supone que los signos vitales se toman cada 4 horas y tratar de hacer en ese momento de examinar al paciente, de administrar medicación, de darle de lactar o signos vitales, sea en una misma intervención, ¿no? Permitir el descanso, manipulación gentil, limitar procedimientos dolorosos y distraer y regular las visitas. ¿Esto qué quiere decir? Que invadir lo menos posible a nuestro neonato. Una de las consecuencias de las medidas no farmacológicas son las medidas posturales. Normalmente siempre tenemos que tener lo que es un nidito en el bebé. Esto que nos va a permitir que él se sienta confortado como que si estuviera dentro del útero de la mamá. Entonces, otra de las secuencias es facilitar el contacto con los padres. ¿Por qué? Porque ellos, al ponerse en el pecho de los papás, van a sentir el latido. Entonces ellos se van a sentir seguros como cuando estaban dentro del útero de su mamá, donde se sentían seguros al escuchar el latido de su mamá. Eso de aquí también disminuye el estrés y este contacto de piel a piel activa lo que son las células a nivel neurosensorial, permitiendo que disminuya la estancia hospitalaria de este bebé y que sus acciones neuromotoras, neuromotoras puedan estimularse tempranamente y disminuya su estancia hospitalaria. Vamos a tener que hay que favorecer el método del plan canguro. Muchos de nuestros compañeros que están aquí presentes saben cuando hacemos a los bebitos normalmente este plan canguro. Normalmente en países europeos un bebé prematuro sí está en el pecho de su mamá a pesar de estar entubado. Realmente tienen una educación continua este tipo de papás y pueden manejar su bebé a pesar que el bebé esté entubado. Pero en nuestra unidad de cuidado tratamos de hacerlo cuando ya el bebé está en canulito de alto flujo o en CPAP. ¿Ya? Entonces esto de aquí, este apego con piel, regula la temperatura del bebé, estimula su parte sensorial y mejora su latido cardíaco al escuchar el corazón de su mamita. Vamos a ver que durante las punciones el tiempo de llanto mejora las punciones de dolor y disminuye el estrés del recién nacido pretérmino. Disminuye los eventos adversos cardiorrespiratorios y su mecanismo de acción, aunque no está claro, en las posibilidades incluye la capacidad del recién nacido para escuchar el latido del corazón de la madre y haya menos estrés materno y una mejor autorregulación. Cuando hacemos este apego de piel con la mamá, también le damos tranquilidad y le damos seguridad a la mamá de que se va a llevar a su bebé tempranamente. Durante estos meses hemos tenido la oportunidad de mandar niños prematuros de 27 semanas que han nacido con nosotros con una estancia hospitalaria máximo de 2 meses y que han ido de 35 semanas a su casa y que han tenido un buen contacto de piel a piel con su mamá desde la semana 31 y han podido tener una muy buena conexión yendo a casa con sus mamitas, y sus mamitas, como se están educando continuamente en el área de UCI, pues han sabido manejar sus bebés en casa tratando de evitar eventos adversos con los mismos. Bueno, también vamos a tener que dentro de la termocuna y dentro de este nidito vamos a tener flexionado al bebé. Esto también le va a dar seguridad al bebé entre las medidas no farmacológicas. Plegamiento facilitado, sostener las extremidades del lactante flexionadas y retenerlas cerca de su tronco. Disminuye la frecuencia cardíaca promedio, el lapso del llanto es menor y hay más estabilidad en los ciclos de sueño y vigilia después de realizada la punción lumbar. Recuerden que si tenemos una punción lumbar que normalmente se hace a nivel de L5, S1, normalmente el hecho de meter una aguja a nivel de lo que es la columna vertebral y que vamos a tocar sus fibras nerviosas ya es bastante doloroso. Pero una de las medidas farmacológicas es poderle dar estabilidad y tranquilidad al bebé. Una de las situaciones también es que podríamos dar alguna solución que sea menos de 2 milímetros y que sea saboreada en la boquita para que disminuya el dolor del bebé antes del procedimiento. Tenemos también que podemos ayudar a nuestros bebés con masajes terapéuticos. La ganancia de peso a través de la estimulación vagal mejora de los resultados del neurodesarrollo en el recién nacido de muy bajo peso al nacer.
No parece inducir al sueño en los recién nacidos pretérminos estable, lo que limita su utilidad como un sedante. Si nosotros utilizamos los masajes a nivel frontal, disminuimos el estrés porque le damos confianza a nuestro bebé. Si nosotros tenemos lo que es estimulación táctil, damos masajes sutiles a nuestro bebé, vamos a disminuir la incidencia de hemorragia a nivel intraventricular debido a la fragilidad de la capa germinal a nivel de los vasos arteriales y venosos de la cabecita de nuestro bebé, siempre y cuando el manejo a nivel del bebé sea sutil, ¿no? Tenemos también que evitar los ruidos a nivel de las áreas de terapia intensiva, intermedia, porque el ruido a decibeles más de 20 también puede producir una pérdida de su audición bilateral, ¿no? Por eso a estos prematuros tempranamente también se les tiene que hacer tamizaje auditivo, ¿no? Una de las cosas que lo que más debemos evitar es hacer las medidas de confort, darle tranquilidad al bebé, disminuir el ruido, disminuir la luz, ¿no? Y siempre tener en cuenta que a un prematuro hay que ponerle el cobertor en la termocuna para disminuir la luz y esto le dé mejor pronóstico a nivel de sus ojitos. También tenemos lo que es la lactancia materna, una succión de sabor dulce de la leche con altas concentraciones de triptófano que nos ayudan a estimular a nivel de las betas endorfinas. La lactancia materna para los procedimientos dolorosos en neonatos. Normalmente cuando vamos a hacer un procedimiento, como es algo tan sencillo que es el pinzamiento a nivel del talón, es preferible darle al bebé de lactar por lo menos unos 10 a 15 minutos antes. Esto va a permitir que él tenga la sensación de llenura, esté tranquilo y el procedimiento de hacerle el pinzamiento a nivel del talón sea menos estresante. Tenemos lo que es la succión nutritiva. La succión nutritiva puede ser con una tetina y esto va a reducir las puntuaciones en los lugares del dolor. El efecto máximo se consigue cuando se utiliza la administración de sacarosa junto con la succión de una tetina. ¿Qué pasa aquí? Normalmente a veces nosotros tenemos que puncionar al bebé, sea por sacar alguna muestra, sea por hacerle el control de la glicemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que unos 5 minutos antes nosotros les podemos dar, cuando estos bebés no pueden alimentarse, darle 0.5 a 1 ml de sacarosa, que es nuestra dextrosa, pero no para que la degluta, sino solo para que tenga el sabor a nivel de lo que son las conexiones a nivel de la lengua, que es donde nos permite a nivel anterior de la lengua tener los sabores. Esto de aquí le va a dar tranquilidad al bebé y va a permitir que hagamos el procedimiento sin que él se estrese a la magnitud de hacer alguna lesión a futuro. La magnitud de sus beneficios es pequeña, es de bajo costo, hay fácil administración de intensidad de dolor si es que requiere la necesidad de opiáceos. Procedimientos inicuos, con otras técnicas podría tener un efecto sinérgico y música para aliviar el dolor. Bueno, tenemos que considerar cuando hay la punción del talón, ¿no? La inserción de un catéter de inserción central o catéter periférico, como les dije, pues sacarosa o glucosa de 0.5 a 1 ml 2 minutos antes del procedimiento. Una succión no nutritiva, favorece en contacto con la madre, proveer límites o utilizar lancetas mecánicas que son de rápida acción y no hacen que dure el tiempo de dolor. Tenemos también la aplicación de ELA. Esta es una crema que va a tener lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5%. Normalmente esto de aquí se aplica unos 10 a 15 minutos antes y tiene su acción máxima a la hora cuando vamos a hacer algún tipo de procedimiento a nivel de la piel o vamos a utilizar una sonda vesical. Para cateterismo umbilical, punción lumbar, podemos hacer administración de sacarosa o glucosa, succión no nutritiva, la aplicación de la cremita o considerar sedación. Aparentemente, cuando colocamos una vía umbilical pensamos que el bebé no lo va a sentir. Pues sí, cuando se coloca una vía umbilical en el área a ir, el bebé sí lo siente, sí se introduce a un tiempo de estrés. Por eso, cuando vamos a hacer ese tipo de procedimiento, pedimos ayuda al compañero a decir que si le podemos
podemos poner con un guantecito el dedo en la boquita, siempre vamos a usar nuestro último dedo, que es el más pequeñito, y vamos a darle succión para que puedan hacer lo que es el procedimiento de una vía umbilical o de una vía percutánea. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes están haciendo este procedimiento y el bebé está en una zona de estrés, va a producir un sangrado. ¿Y qué es lo que pasa? Que si este sangrado llega a grado 3 o 4, va a producir una hidrocefalia y posteriormente podrá ser un bebé que tenga un trastorno psicomotor o probablemente sea un futuro niño con parálisis cerebral infantil. Porque cuando ya hacen este tipo de complicación, hemorragia 3 o grado 4, y esta cabecita se comienza a producir líquido, o sea, agüita del líquido cefalorraquídeo, pues hace que haya una comprensión del cerebro y este no permita crecer. Entonces, las nociones propioceptivas, neuromotoras del bebé no se van a desarrollar. Entonces imagínense qué calidad le vamos a dar a este bebé a sus padres o qué calidad de vida va a tener nuestro neonato. Cuando tenemos la inserción de un tubo de tórax, pues aquí tenemos que pensar en que si tendríamos que usar una sedación. Cuando hacemos el fondo de ojo para descartar una retinopatía del prematuro, pues tendríamos que administrar sacarosa glucosa o un anestesio tópico oftalmológico que nos recomiendan los retinólogos para la dilatación de lo que es la retina. Vamos a tener que entre los agentes farmacológicos tenemos el Tylenol, opiáceos, fentanilo, morfina, anestesia regional o epidural, bloqueo anestésico local. Recuerden que las drogas antiinflamatorias no esteroideas no deben usarse en bebés, a pesar de que actúa a nivel del COX-2, que hace que haya bloqueante de lo que es a nivel de las prostaglandinas, no es recomendable en neonatos, pues pocos estudios aportan que tenga riesgo-beneficio sobre nuestro neonato. Normalmente los AINES que se usan, normalmente en estudios avanzados, era para cierre del ductus que usábamos el ibuprofeno, pero tiene más eventos adversos que eventos favorables en el neonato, que nuestras guías indican que es preferiblemente no usar AINES. Tenemos también lo que es el paracetamol, dosis de 10 a 15 miligramos por kilo, que lo podemos usar cada 8 o cada 6 horas, dependiendo la patología del bebé o para qué que requiramos usarla en el momento de la sedación o analgesia. Es inútil antes de un pinchazo de talón o una venopuntura. Muy bueno para el dolor postoperatorio moderado. La combinación de acetaminofén y opiáceos ha demostrado que potencialmente aumenta la sensibilidad de los receptores a opiáceos mismos. Normalmente nosotros el paracetamol lo usamos para cierre de ductus, pero cuando tenemos un procedimiento invasivo o quirúrgico que el bebé se ha expuesto, sí deberíamos usarlo como medidas de dolor para disminuir el estrés de nuestro bebé y disminuir así el hecho de que haya una ruptura temprana de los vasos sanguíneos a nivel de la arteria cerebral media. Tenemos que los opiáceos son analgésicos como el fentanilo y la morfina, tratan el dolor, algunas propiedades sedantes. Las benzodiazepinas son sedantes como el lorazepam, el midazolam. Estos van a producir sedación y amnesia, no tienen propiedades para aliviar el dolor. Pueden enmascarar el dolor del lactante y puede estar experimentado. Es muy importante usar cada agente según la indicación correcta. Tenemos que los efectos secundarios son opiáceos de presión respiratoria, sedación excesiva, vómito, estreñimiento, bradicardia, hipotensión, rigidez del músculo, convulsiones y retención urinaria. Entre estos tenemos la morfina en los recién nacidos, que reduce las respuestas conductales y hormonales al estrés, mejora la sincronía ventilatoria, alivia el dolor postoperatorio, seda eficazmente a los recién nacidos ventilados. Un efecto secundario importante es la hipotensión. No es tan eficaz en el tratamiento del dolor agudo, ningún cambio en las catecolamidas plasmáticas o tono vagal, ni retiro del flexor después de la administración de morfina durante los procedimientos invasivos. Normalmente la morfina se va a metabolizar en el hígado. Si bien es cierto, tiene un efecto a más largo plazo, a diferencia del fentanil, no causa tanta adicción como lo hace el fentanil. Sí, su respuesta es más lenta, pero un poco más eficaz que el fentanil. ¿Qué pasa con el fentanil? Que el fentanil también nos puede permitir una sedación, pero corremos el riesgo de un tórax rígido debido a la cantidad que se utiliza. Y si a veces nuestro personal de enfermería nos prepara el fentanil para pasarlo en bolos, normalmente debemos pasarlo de 3 a 5 minutos, porque si lo pasamos en menos de ese tiempo podemos decir
de tener un tórax rígido, y realmente ahí nos toca utilizar un antagonista para disminuir o revertir el efecto de un tórax rígido. Entonces lo que nos dice la guía es que preferiblemente utilicemos la morfina en relación al fentanil por este evento adverso que se puede producir con una administración rápida de la misma. Tenemos el fentanil, las ventajas es de iniciación muy rápida, de 2 a 3 minutos, el tiempo de acción corto dura 60 minutos, de 80 a 100 más potente que la morfina en los adultos y de 13 a 20 de los pacientes pediátricos. Mucho menos efectos hemodinámicos, bloquea la respuesta endocrina al estrés. ¿Cuáles son las desventajas? Son la rigidez de la pared torácica, tolerancia al fentanil se desarrolla rápidamente, el riesgo mucho mayor de síndrome de abstinencia comparado con la morfina. Nosotros pensamos que a veces, no, la morfina va a producir más abstinencia que el fentanil. No, pues lamentablemente si nosotros ya usamos el fentanil más de 5 días, el riesgo de abstinencia es mucho mayor y estos bebés van a tener un mal despertar. Y lamentablemente si nos ha pasado en el área de UCI, donde estos bebés se levantan demasiado irritables, desaturan, y no precisamente por su parte ventilatoria, es el hecho de la adicción que han formado el fentanil y nos toca volverlos a dormir para volverlos a despertar en 72 horas, ¿no? Teniendo una mejor respuesta al despertar al disminuir este tipo de opiáceo. Tenemos el midazolam, que es de acción corta, soluble en agua con un rápido aclaramiento, la media vida más corta, pero su eliminación se retarda en lactantes pretérminos. La seguridad de la dosis actualmente recomendada en neonatos muy enfermos no está bien establecida, pero normalmente se usa de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo en bolo. No es recomendable usarla en neonatos. ¿Por qué? Porque esta disminuye lo que es a nivel de la presión de la arteria cerebral media, puede producir leucomalacia cerebral y tiene mayor potencia de producir hemorragias intraventriculares grado 2-3. Por eso se dice que el midazolam no debe usarse en pacientes menor de 30 días de vida. Tenemos que los efectos neurológicos adversos, lactantes a término y pretérmino, efectos neurológicos transitorios, hay disminución del nivel de conciencia, falta de seguimiento visual, hay hipertonías, movimientos discinéticos, mioclonía, actividad epilitiforme, anormalidades en el electroencefalograma, hay disminución del flujo sanguíneo cerebral en los lactantes prematuros. Bueno, ¿qué acciones vamos a tomar en el dolor de recién nacido? Minimizar el número de procedimientos dolorosos o estresantes, manejar cada paciente como individuo en lugar de hacerlo rutinariamente, recordar que solo el uso de opiáceos no elimina la necesidad de otros enfoques analgésicos, procedimientos menores, la reducción no farmacológica del dolor y de la sacarosa oral, procedimientos mayores y el uso del fentanil. Bueno, en relación a la charla, ¿cuáles son las conclusiones que vamos a llegar en nuestra área? Es fundamental sensibilizar a los profesionales sanitarios de la frecuencia, intensidad y repercusión del dolor en el recién nacido. Incorporar al cuidado del neonato la valoración adecuada del dolor mediante las escalas valoradas como el PIC y el CRIES. Es necesario minimizar los procedimientos dolorosos y estresantes y potenciar las medidas ambientales y de contención del dolor, que junto a la sacarosa o glucosas orales constituye el primer escalón terapéutico para la mayoría de los procedimientos dolorosos de intensidad leve a moderada. Cada unidad de neonatología debería implementar un programa de prevención eficaz contra el dolor. Son necesarios más estudios que investiguen la eficacia y seguridad de la escala de valoración y técnicas para el tratamiento del dolor en neonatos. Recuerden, compañeros, aquí hay bastante personal de enfermería y se los pido siempre, yo sé que ustedes tienen sumo cuidado, cada vez que vayan a manejar su neonato, por favor, cada 4 horas que nos toca valorar a nuestro bebé, que se le haga todo el procedimiento para dejarlo tranquilo, porque esto nos va a ayudar que disminuya la estancia hospitalaria, disminuya las medidas patológicas a futuro de nuestro bebé y tenga un alta más tempranamente con su madre si nosotros hacemos que su mamá tempranamente haga su apego, su plan canguro y su lactancia materna. Recuerden, todos somos un equipo. Gracias. Agradecemos la intervención de nuestras profesionales del equipo de neonatología. No sé si ustedes tengan algún tipo de pregunta. Vamos a tener un tórax rígido debido a la
lo que es la administración del fentanil, que es el que lo produce, podemos usar naxolona de 0.1 miligramos por kilo, o también ahí usaríamos el esmerón, que es un relajante muscular. Normalmente la utilización del esmerón es en infusión continua. Podríamos usarlo con 45 cc de solución salina y 5 cc de esmerón, y pasarlo a un conteo de 0.5 cc hora. O como ya lo dije, si quieren una acción rápida, pero con mucho cuidado, la naxolona. ¿Alguna pregunta más?